¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos secretos se esconden detrás del mostrador de la farmacia de tu barrio? ¿Esa por la que has pasado miles de veces? Existe una realidad silenciosa que casi nadie te cuenta al cumplir los 60 años. Tu farmacia local no es solo un sitio donde recoger cajas de pastillas o comprar crema solar, sino un auténtico centro de gestión de bienestar que puede ahorrarte cientos de euros al año y, sobre todo, semanas de esperas innecesarias. No estamos hablando de cupones de descuento, ni de acumular puntos en una tarjeta de fidelidad, sino de asistencia real, asesoramiento experto y servicios integrales de salud que la mayoría de los ciudadanos, especialmente los pensionistas, jamás se detienen a solicitar por puro desconocimiento. En este viaje vamos a desgranar los misterios del botiquín doméstico y del mostrador farmacéutico, revelando cómo las dinámicas tradicionales de la salud y la alimentación se entrelazan. Descubriremos trucos que tu farmacéutico domina a la perfección, que tu médico de cabecera está demasiado saturado para explicarte, y que el propio sistema sanitario actual no siempre publicita de forma evidente. Al final de este análisis, no solo habrás aprendido a mirar tu farmacia con otros ojos, sino que descubrirás cómo optimizar tu bienestar cotidiano, evitar interacciones peligrosas entre lo que comes y lo que te recetan, y activar una serie de ventajas prácticas que cambiarán por completo tu rutina diaria. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos hacer un viaje al pasado y analizar el origen de la oficina de farmacia en España, que históricamente no era un simple comercio de medicamentos empaquetados, sino el laboratorio del boticario. Antaño, el farmacéutico era el encargado de elaborar los remedios a medida mediante fórmulas magistrales, machacando plantas en el almirez y destilando extractos naturales para cada vecino. Con la industrialización del siglo XX, el foco cambió hacia las grandes marcas, pero el arraigo de la farmacia comunitaria en nuestro país se mantuvo intacto, consolidándose como el primer punto de acceso a la salud en cada pueblo y ciudad. Hoy en día, el panorama se clasifica en dos grandes bloques. Por un lado, la dispensación pura de recetas del Sistema Nacional de Salud, sujeta a normativas estrictas de copago según la renta del pensionista. Y por otro, una cartera de servicios asistenciales avanzados que va muchísimo más allá de la venta. Estos servicios se dividen en prevención, como el cribado de azúcares y control de la tensión, y optimización terapéutica, orientada a revisar lo que los expertos llaman la polimedicación. La gran diferencia radica en que el usuario medio ve la farmacia como un punto final de entrega, cuando en realidad funciona como una guía activa para el autocuidado y la prevención doméstica. Si analizamos con lupa el día a día de estos mostradores, surgen ejemplos clave que transforman la salud cotidiana de forma radical. Uno de los pilares fundamentales es el servicio de sistemas personalizados de dosificación. Esos pastilleros tipo blisters sellados semanalmente que los profesionales preparan con precisión quirúrgica. Visualmente, parece algo sencillo, pero su impacto en la prevención es enorme, ya que evita que un pensionista confunda la toma del martes por la mañana con la del miércoles por la noche, reduciendo a cero los errores de duplicidad. Otro ejemplo crucial es la revisión del uso de medicamentos, que a menudo interactúan de forma invisible con la dieta habitual. Pocos saben que algo tan cotidiano como tomar un zumo de pomelo por las mañanas puede alterar drásticamente la absorción de ciertas pastillas para el colesterol. O que abusar de los caldos con alto contenido en sodio choca directamente con los tratamientos para la tensión alta. Aquí es donde el farmacéutico actúa como un catador de hábitos, analizando la textura y el ritmo de vida del paciente, para detectar incompatibilidades que el médico de cabecera
en una consulta rápida de 10 minutos. No tiene tiempo material de desentrañar. Además, el acceso directo a la consulta privada dentro de la misma farmacia permite abordar problemas íntimos sin el pudor de la fila de espera. Para aplicar todo esto en tu propio hogar y empezar a optimizar tu economía y tu bienestar, el primer paso práctico consiste en realizar una auditoría completa de tu botiquín. Busca una bolsa limpia. Mete absolutamente todo lo que consumas en casa. Pastillas caducadas, jarabes a medias, complejos vitamínicos e incluso las típicas infusiones naturales que te recomendó el vecino. Y llévala a tu farmacia habitual para una revisión integral. El mayor error que comete la gente es acumular medicamentos antiguos en la cocina, creyendo que les sacarán de un apuro, cuando la realidad es que muchos componentes se vuelven inestables y peligrosos con el tiempo. Para ahorrar de verdad, acostúmbrate a solicitar la prescripción por principio activo en lugar de por marca comercial. En España, los genéricos ofrecen exactamente la misma eficacia y seguridad a un coste mucho más controlado para el sistema general. Además, si sufres de una dolencia menor o necesitas un control de parámetros básicos como la glucosa o el perfil lipídico, evita colapsar las salas de urgencias o esperar semanas por una cita rutinaria. Consulta directamente si tu farmacéutico puede realizar el seguimiento en su espacio de atención personalizada, ganando tiempo y tranquilidad desde el primer minuto. En resumen, la farmacia de confianza es el recurso de salud más accesible y menos aprovechado de todo nuestro entorno urbano. Para asegurarte de que estás exprimiendo al máximo todas sus ventajas ocultas, repasa mentalmente este checklist compacto antes de tu próxima visita. Solicita la revisión de caducidades y eliminación segura a través del punto SIGRE. Infórmate sobre los blisters de dosificación personalizada si tomas más de 3 pastillas diarias. Pide consejo específico sobre cómo afecta tu alimentación a tus tratamientos crónicos y aprovecha los controles rápidos de parámetros vitales sin cita previa. Al romper los viejos hábitos de acudir al médico por cada pequeña duda doméstica, descubrirás un ecosistema de bienestar ágil, cercano y gratuito, que ya está pagado por el sistema de salud. Ahora me gustaría que participaras activamente en la conversación. Déjame abajo en los comentarios estos servicios ocultos de la farmacia española te ha sorprendido más, o si ya has utilizado alguno de ellos para mejorar tu rutina. Comparte este análisis con tus familiares mayores para que dejen de hacer colas innecesarias y empiecen a disfrutar de una asistencia diseñada especialmente para su bienestar. Para comprender el verdadero origen de este ecosistema de bienestar, debemos sumergirnos en la historia de la gastronomía doméstica y la botica en España. Dos mundos que durante siglos compartieron el mismo espacio, la cocina y el mortero. Antaño, las abuelas españolas no separaban el alimento del remedio. En la España rural y en los patios de las casas de vecinos, la despensa era el primer hospital. Si alguien sufría de pesadez tras un cocido madrileño o un potaje de vigilia, no existían las pastillas efervescentes que hoy compramos en cajas de diseño. La solución estaba en el huerto o en las tinajas de la cocina. Se recurría a un tónico de hinojo, a una infusión de manzanilla de la sierra con un chorrito de casalla, o a un caldo de alcachofas para limpiar el hígado tras los excesos de las matanzas invernales. El boticario del pueblo era, en esencia, un alquimista de la alimentación que transformaba los productos de la tierra en jarabes, ungüentos y elixires, machacando raíces y cortezas en pesados almireces de bronce. Los remedios se clasificaban según las estaciones y las necesidades del cuerpo, de la misma manera que se organizaba el calendario de siembra y los platos típicos de la temporada. Con la llegada de la modernidad y la industrialización en el siglo XX, se produjo una fractura drástica.
Los platos tradicionales perdieron su carácter medicinal y las farmacias se convirtieron en despachadoras de comprimidos sintéticos empaquetados. Sin embargo, en el contexto español, esa raíz comunitaria nunca se llegó a perder del todo. Hoy en día, la realidad de nuestras farmacias se clasifica en dos grandes realidades culinarias y sanitarias, que los pensionistas a menudo confunden. Por un lado, tenemos la gestión del copago farmacéutico, un sistema regulado según la renta, donde el pensionista español paga un porcentaje mínimo por sus recetas del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, emerge la gran joya oculta, la cartera de servicios asistenciales orientada a la nutrición y la prevención. Es aquí donde el farmacéutico moderno recupera su viejo rol histórico, actuando como un consultor capaz de analizar cómo interactúan esos nuevos fármacos con las recetas tradicionales de toda la vida. La gran diferencia actual radica en que el usuario medio ve el mostrador como un simple punto de intercambio económico y burocrático, sin darse cuenta de que detrás de las estanterías se esconde el conocimiento necesario para equilibrar la dieta. Evitar que los platos tradicionales choquen con la química moderna y recuperar el control del bienestar doméstico sin necesidad de salir de su propio barrio. Cuando analizamos con lupa lo que ocurre en el organismo de un pensionista, descubrimos que la química de los medicamentos modernos y la cocina tradicional española libran una batalla silenciosa en el estómago. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en un plato tan nuestro como el gazpacho andaluz o una buena ensalada de tomate con ajo. Para alguien que toma anticoagulantes para proteger su corazón, el consumo alegre de ciertas hortalizas verdes, como las espinacas de las espinacas con garbanzos o los brotes tiernos, puede desequilibrar por completo el tratamiento debido a su alto contenido en vitamina K. El paciente nota que su analítica se altera y no entiende por qué, ignorando que la respuesta no está en un fallo de las pastillas, sino en la cazuela. Aquí es donde la figura del farmacéutico se vuelve crucial a través de la revisión del uso de medicamentos. Un análisis detallado, donde el profesional destripa tus hábitos alimenticios diarios para ajustar los horarios de las tomas y evitar que la cena te reste salud. Otro choque invisible y muy frecuente ocurre con los platos de cuchara de toda la vida, como las lentejas con chorizo o las judías pintas. Son joyas de nuestra gastronomía, ricas en hierro y sabor. Pero si después de comerlas te tomas tu medicación para el tiroides o ciertos antibióticos con un café de sobremesa o un yogur de postre, el calcio y los taninos bloquean por completo la absorción del fármaco en el intestino. Es como si estuvieras tirando la pastilla a la basura. La diferencia entre el médico de cabecera y el farmacéutico de barrio en estos casos es abismal. Mientras el primero vigila la enfermedad desde su ordenador con el tiempo justo, el segundo analiza el plato, el sabor, la textura y el orden en que ingieres las cosas. Además, las farmacias actuales cuentan con los sistemas personalizados de dosificación. Unos blisters organizados por días y horas, donde el propio farmacéutico separa físicamente los tratamientos que chocan entre sí o con las comidas. Ver estos cartones preparados es una revelación visual para cualquier mayor. De un vistazo se entiende por qué aquella pastilla, que antes se tomaba junto al revuelto de espárragos trigueros, ahora debe ir sola, en ayunas, con un simple vaso de agua corriente. Para llevar toda esta teoría a la práctica de tu cocina y empezar a ahorrar tanto en la cesta de la compra como en la cuenta de la farmacia, el primer paso es organizar una auditoría a fondo de tu despensa y de tu botiquín doméstico. El error más común que cometen los pensionistas en España es almacenar las cajas de medicamentos en los muebles de la cocina, justo encima de los fogones o cerca del horno, buscando tenerlas a mano durante el desayuno o la cena. Esto es un peligro invisible. Las altas temperaturas,
Los vapores de los guisos y la humedad constante alteran las propiedades químicas de las pastillas, haciendo que pierdan eficacia mucho antes de su fecha de caducidad. Los fármacos deben guardarse siempre en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, preferiblemente en un armario del pasillo o del dormitorio. A la hora de cocinar y combinar alimentos, la regla de oro para no equivocarse es la separación temporal. Si vas a preparar platos ricos en calcio o hierro, como unas tradicionales gachas, un buen queso manchego o unas espinacas de Cuaresma, asegúrate de dejar un margen de al menos 2 horas antes o después de tomar tu medicación habitual para evitar que los nutrientes bloqueen la absorción de los principios activos. En el plano del ahorro directo, acostúmbrate a perderle el miedo a los medicamentos genéricos. En las farmacias españolas, exigir que te dispensen por el nombre del principio activo en lugar de buscar la marca comercial de toda la vida garantiza exactamente el mismo efecto terapéutico, pero con un coste drásticamente menor para tu bolsillo y para el sistema público de salud. Por último, pon en práctica el truco de la bolsa limpia. Una vez al año, reúne todos esos restos de jarabes para la tos, pomadas a medias para las articulaciones, e incluso las cajas de pastillas que te recetaron hace tiempo y llévalas a tu farmacéutico. Él te ayudará a hacer una limpieza segura, separando lo que aún es útil de lo que debes desechar obligatoriamente en el punto sigre de la oficina, evitando así accidentes domésticos y la automedicación errónea cuando reaparece un dolor. En conclusión, la botica de toda la vida y la cocina de nuestra casa están muchísimo más conectadas de lo que el ritmo de la vida moderna nos permite ver. Tu farmacia de barrio no es un simple punto de paso burocrático, sino el mejor aliado para asegurar que lo que pones en el plato y lo que guardas en el pastillero sumen salud en lugar de restarla. Para que no olvides nada de lo aprendido hoy y puedas aplicarlo desde mañana mismo en tu rutina doméstica, aquí tienes tu mini checklist compacto de supervivencia. En primer lugar, cambia la ubicación de tus medicinas si las tienes guardadas en la cocina expuestas a los vapores del cocido o del horno. En segundo lugar, respeta siempre un margen de 2 horas entre tus platos de cuchara ricos en hierro o lácteos y la toma de tus tratamientos principales. En tercer lugar, solicita a tu farmacéutico el servicio de dosificación personalizada si manejas más de 3 pastillas diarias, para evitar olvidos peligrosos. Y, por último, exprime las consultas de revisión de uso de medicamentos para destapar esas interacciones invisibles con alimentos cotidianos como el pomelo o los ajos. Romper con la inercia de acudir al médico de cabecera por cada pequeña duda nutricional o malestar menor te ahorrará mañanas enteras al teléfono y semanas de esperas innecesarias, devolviéndote el control absoluto sobre el bienestar de tu hogar. Ahora que ya conoces estos secretos que han estado siempre delante de tus ojos, me interesa mucho conocer tu experiencia. ¿Te ha tocado alguna vez suspender un plato tradicional o cambiar el horario de tu cena porque te chocaba con la medicación? ¿O has descubierto hoy un servicio de tu farmacia que no tenías ni idea que existía? Déjamelo abajo en los comentarios. Comparte este guión con tus vecinos de toda la vida para ayudarles a cuidar su salud y su bolsillo. Y nos vemos en el próximo viaje de Food Explained.